Muchos se preguntan si los ministros cristianos como pastores, evangelistas, profetas, apóstoles de este tiempo pueden o no participar en política. La idea general que tienen muchos es que si están sirviendo a Dios, deben entonces remitirse solo a predicar de Dios, mas no deben dar opiniones de política o peor aún, participar en elecciones públicas. Pero en la Biblia encontramos a los profetas de Dios como estadistas y reformadores sociales, y más aún hasta líderes de movimientos políticos. Por ejemplo, se ve al profeta Samuel teniendo una gran influencia en el rey Saúl, al profeta Elías sobre Acab, Jeremías sobre Josías y al mismo Juan el Bautista sobre Herodes. Y existen muchos ejemplos más. Muchos hombres de Dios desarrollaron cargos públicos como José, Daniel, Esther, Mardoqueo, Esdras, Sofonías, Moisés y Erasto en el Nuevo Testamento. Esto se puede corroborar en escrituras como la de Hechos capítulo 19 y 1 Timoteo capítulo 4, así como Romanos 16. Encontramos también al personaje más emblemático de la cristiandad, como es el apóstol Pablo, haciendo campaña para que la iglesia elija representantes temerosos de Dios en cargos de función pública. En Corintios vemos a Pablo cómo amonesta a los cristianos por permitir que los tribunales civiles y las posiciones de poder en el gobierno fueran controlados por personajes sin ningún respeto a la vida, a la libertad o a las instituciones como la iglesia. La mención que hace es de personajes paganos sin temor de Dios. Esto lo señala en 1 Corintios capítulo 6, verso del 2 al 5. La exhortación de Pablo a la iglesia de Corintio fue tan fuerte que uno de los miembros de su propio equipo apostólico, un hombre llamado Erasto, cambió de ser un ministro del evangelio para ser un ministro civil, según consta en Romanos capítulo 13 del verso del 4 al 6. Los gobernantes son servidores de Dios, un ministro de Dios para tu bien. Y Erasto fue enviado por Pablo a Grecia, según Hechos 19, 22, donde empezó a sentir el llamado de Dios al oficio político. Y Pablo nos dice lo que sucedió después en Romanos 16, 23, cuando envía el saludo de su ex asistente en el ministerio apostólico, escribiendo lo siguiente: «Os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad». En el mismo libro de Hechos, capítulo 13, del 6 al 7, se ve a Pablo aconsejando a gobernantes cercanos a él, como Sergio Paulo, el procónsul romano. Y de manera similar, en el Antiguo Testamento vemos cómo profetas como Samuel, Natán, Gad, Jedutún, Ahías, Eliseo, Azarías, Jaziel, Sofonías, Hulda, Daniel, Ageo, Zacarías, Esther, Esdras y el mismo Malaquías llegaron a ser asesores cercanos a reyes y gobernantes de su época. Probablemente el mayor ejemplo de la Biblia del papel de un profeta como asesor de gobernante fue Isaías. En los capítulos 29 al 35 y 36 al 39 lo vemos proveyendo asesoría al rey Ezequías, lo que influyó dramáticamente en la nación en lo concerniente a planes de guerra, alianzas y otros asuntos. La Biblia pues está llena de ejemplos de hombres de Dios ayudando a sus hermanos a alcanzar puestos públicos. Samuel hizo una gran campaña por Saúl para que fuera rey y después hizo lo mismo por David, ungiéndolos y promoviéndolos públicamente, según 1 Samuel capítulo 16. El profeta Natán hizo campaña por Salomón, según 1 Reyes capítulo 1, Ahías por Jeroboam. Y el mismo profeta Eliseo animó a Jehú a destronar al rey Acab y a la reina Jezabel, como lo podemos notar en 2 Reyes capítulo 9. Señores, según nos lo muestra la Biblia, los profetas no pueden ser entendidos separados de su actividad política y social, y tienen el objetivo de Dios de traer reformas a la nación a la que pertenecen. Este es un pequeño extracto de la lección del curso Biblia y Gobierno que estamos llevando los días lunes a las 7 de la noche en los talleres de verano de enero y de febrero. Si deseas aprender más de política en la Biblia, aún puedes inscribirte. Déjame un mensaje aquí y nos vemos este lunes. Bendiciones.